Dejé a mi esposa porque no podía superar la muerte de sus padres y no me siento culpable por ello. Mi esposa siempre fue muy cercana a sus padres. Cuando murieron en un accidente de auto hace 5 años, cayó en una depresión profunda. No salía de la cama y yo me encargué de todas las tareas y cuidé a nuestro bebé recién nacido solo. El problema es que ha sido así por 5 años. Por 5 años no ha salido de la cama. Y lo digo literalmente. Esperaba que yo le cocinara y cuando estaba en el trabajo pedía comida a domicilio. No habíamos tenido intimidad en 5 años. No recordaba la última vez que me dio un beso. Apenas habla con nuestra hija de 6 años. Yo hacía todas las tareas del hogar solo. Trabajaba 60 horas a la semana. Finalmente reuní el valor y decidí plantar cara a la situación. Por el bien de nuestros hijos, por mí y especialmente por ella. Me senté a su lado en la cama, tomé suavemente su mano en la mía y le hablé con delicadeza. Sé que es difícil. Ha sido muy duro para ambos, pero no podemos seguir así, atrapados en esta tristeza interminable. Nuestra hija te extraña. Yo también te extraño. Extraño oír tu risa y ver tu sonrisa. Por favor, por todos nosotros, ¿puedes intentar dar un pequeño paso hacia adelante conmigo? Le pregunté. Ella me miró de vuelta. Vi una lágrima solitaria caer por su mejilla. Me apretó la mano débilmente y dijo, no sé si puedo. Empecé a perder la paciencia. Le dije que tenía que levantarse. Tenía que hacerlo. No me importaba cuán triste se sintiera. Tenía que levantarse. Se quedó en silencio. El aire se sentía pesado. Y luego le dije que no podía seguir haciendo esto solo. Estaba cansado. Me dijo que no tenía idea de lo que se siente perder a los padres y se negó a hablar conmigo después de eso. Grité, ¿me estás diciendo en serio que no entiendo lo que es perder a alguien? Estabas sacando tu maestría. Estabas estudiando para hacer algo mientras estabas en la universidad. Te apoyé en todo. Pagué tu matrícula. Pagué la casa en la que vivimos. Trabajaba casi 70 horas a la semana para poner comida en la mesa para nosotros mientras intentaba estar ahí para nuestros hijos. ¿Lo recuerdas? Durante ese tiempo, Andrew murió, mi propio hermano, y ni siquiera pude asistir a su funeral porque tenía que trabajar para llevar comida a nuestra mesa. Cuando Drew murió, no tuve tiempo de estar abatido y quedarme en la cama. Cada día tenía que levantarme y trabajar aún más duro por ti, por nosotros. Seguí estando aquí para ti. Cuando decidiste dejar la escuela a mitad de semestre, igual pagué el curso completo. Cuando necesitaste terapia, pagué por ella. Cada vez que necesitabas un hombro en el que llorar o alguien fuerte para ti, ahí estuve. Yo estaba ahí. Yo también estaba deprimido, Carla. No quería levantarme de la cama en la mañana. No quería ser el único en cuidar de Connor, llevarlo a la escuela todos los días antes de trabajar un turno de 10 horas y no poder recibirlo cuando bajaba del autobús. No intento invalidar tus sentimientos, pero después de 5 años de duelo, estoy cansado. Carla no dijo nada, solo me miraba. Le pregunté si tenía algo que decir y se quedó en silencio. Esto me enfureció porque sentía que estaba hablando con una pared. Desperté a Connor y me fui de la casa esa noche para dormir en un hotel. Necesitaba un espacio lejos. En el camino, Connor me preguntó por qué mamá no venía con nosotros y le dije que ella prefería quedarse en la cama porque necesitaba descansar. Después de que nos fuimos, ella siguió llamándome y enviándome mensajes. Le respondí que la vería en la mañana y ella me mandó un mensaje para que volviera a casa de inmediato, pero necesitaba algo de espacio lejos de ella. Apagué mi teléfono, puse a Connor en la cama y le preparé su ropa para la escuela. A la mañana siguiente, mientras él dormía, comencé a escribir una carta para Carla. A la mañana siguiente desperté a Connor y lo llevé a la escuela. Como nuestra casa estaba de camino entre su escuela y mi trabajo, paré en casa y dejé la carta. En ella le dije a Carla cuánto la amaba y deseaba lo mejor para ella. Le repetí todo lo que le había dicho la noche anterior, cómo estaba cansado y no podía seguir trabajando 50-60 horas a la semana para mantener a nuestra familia. Mientras era el único cuidando de Connor, también era el único que mantenía la casa y estaba empezando a empeorar. La ropa y los platos a menudo se amontonaban en el fregadero y seguían allí cuando llegaba a casa. Las habitaciones estaban desordenadas si no las ordenaba yo. Y ni hablar de quitar el polvo. Después de 5 años manteniendo todo, me estaba agotando. Al final de la carta, le dije que si no podía ayudarme con nada o levantarse de la cama por sí misma, entonces tendría que pedir el divorcio. Dejé la carta en la encimera de la cocina antes de ir a trabajar. Normalmente le compraba el desayuno o se lo cocinaba, pero no tuve tiempo esa mañana, así que sabía que bajaría y la vería. Alrededor de las 11:00, mientras estaba en el trabajo, Carla me llamó gritando por teléfono. Me preguntó cómo podía tratarla así después de que perdió a sus padres. Dijo que ahora la estaba haciendo perder a su familia. Le dije que no era el mejor momento para hablar de esto y que podríamos hablar cuando llegara a casa. Cuando llegué a casa esa noche, Carla me recibió en la puerta. Era la primera vez que la veía fuera de la cama después de que yo volvía del trabajo en años. Pero no fue una grata sorpresa. Comenzó a hablar de la carta que dejé y cómo era egoísta y un patán por querer romper nuestra familia. Estaba gritando y tirando cosas en la sala. Dijo que era un fracaso como esposo y padre y que nunca sería ni la mitad del hombre que su terapeuta era. Dijo que él la dejaba expresarse y no la juzgaba como yo lo hacía. Dejé que sacara todas sus emociones y palabras antes de levantarme, secarme las lágrimas del rostro y sin decir una palabra salí de la casa. Conduje por ahí, pero no fui al hotel. Esta vez conduje por la ciudad y traté de despejar mi mente de todas las cosas dolorosas que me dijo. Pero bajo las luces de la ciudad, todo lo que
que pasaba por mi mente eran los últimos 5 años y las discusiones que habíamos tenido. No podía imaginarme mi vida sin Carla y pensé en cómo esto podría afectar a Connor. Pensé en terapia de pareja, pero entre la casa, los niños y solo un ingreso, sabía que no podríamos pagar las terapias de ambos. Al llegar a casa esa noche, el silencio parecía más espeso que nunca. Abrí la puerta con cuidado, como si temiera que cualquier ruido pudiera romper algo frágil en el aire. Todo estaba oscuro, solo una lámpara de la sala proyectaba una luz tenue sobre el suelo. Sabía que Carla estaría en la cama, como siempre, y ahí estaba yo, cargando con ese mismo peso de siempre, pero esa noche era diferente. Algo dentro de mí estaba agotado, desgastado por completo. Cerré la puerta lentamente y, en silencio, avancé hacia el cuarto de Connor. Tenía el impulso de verla dormir, de recordar por un instante lo que era sentir paz. Cuando abrí la puerta de su habitación, la encontré en su pequeña cama, rodeada de peluches y envuelta en sus cobijas. Parecía tan tranquila, tan ajena a la tormenta silenciosa que llenaba nuestra casa. Me acerqué despacio, cuidando de no hacer ruido, y me senté en el borde de su cama. Mirarla me llenaba de una mezcla de ternura y culpa. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Cómo es que ella, con tan solo 6 años, estaba viviendo una infancia marcada por un vacío que yo no lograba llenar? Acaricié suavemente su cabello, sintiendo la suavidad entre mis dedos y murmuré: «Perdona, hija, siento que no puedo darte más que esto», susurré, con la voz quebrada por el peso de las palabras. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y rápidamente me limpié el rostro. No quería que ni siquiera en sueños Connor pudiera verme de esa manera. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé en el sofá de la sala, mirando al techo, repasando en mi mente cada intento fallido, cada conversación que se había vuelto monótona, cada esperanza que parecía haber desaparecido con el tiempo. Recordaba los días antes del accidente de los padres de Carla, cuando ella era una persona tan vibrante, tan llena de vida. Parecía una memoria tan lejana, como si perteneciera a otra vida. Al día siguiente, mientras desayunábamos en la mesa, Connor me observaba en silencio. No sé si era mi expresión cansada o el ambiente tenso de la casa, pero podía ver en sus ojos una mezcla de preocupación y algo que no lograba descifrar. Finalmente, rompió el silencio, con esa voz suave y curiosa que solo los niños pueden tener. «Papá, ¿por qué mamá siempre está cansada?», preguntó, sus ojos fijos en mí, esperando una respuesta que ni yo mismo sabía cómo dar. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a Connor que su madre no solo estaba cansada, sino atrapada en una tristeza que parecía no tener fin? Tomé un respiro, tratando de poner en palabras algo que fuera sencillo y al mismo tiempo honesto. A veces, empecé, buscando la mirada de mi hija. A veces las personas se sienten muy tristes, tanto que se les hace difícil hacer cosas normales, como levantarse de la cama o sonreír. Mamá está pasando por algo así. Connor frunció el ceño, como si intentara entender lo que le decía, y por un momento sentí que la había confundido más, pero ella simplemente asintió, mirándome con una seriedad que me sorprendió. Su madurez en ese momento me hizo darme cuenta de cuánto estaba afectándola esta situación. Me dolía que tuviera que enfrentar algo así, y sin embargo, ahí estaba, asimilándolo de la mejor manera que podía. Después de un rato, Connor bajó la mirada y comenzó a jugar con la cuchara en su plato, como si estuviera sumida en sus propios pensamientos. Finalmente, levantó la vista y con una tímida sonrisa me dijo: «Papá, ¿y si le hago un dibujo a mamá? Tal vez eso la haga sentir un poquito mejor». Esa inocente sugerencia me tocó el alma. Connor, con su corazón puro, veía esperanza donde yo solo veía frustración. Su idea era tan sencilla, tan llena de amor, que me hizo sentir que quizás había algo que aún no habíamos intentado. Tal vez un dibujo, un pequeño gesto de parte de nuestra hija, pudiera llegar a Carla de una forma en la que mis palabras ya no lograban hacerlo. «Eso sería hermoso, princesa», le respondí, sintiendo una calidez en el pecho que no sentía desde hacía tiempo. «Haz el dibujo más bonito que puedas. Estoy seguro de que le encantará». Connor sonrió, y esa expresión en su rostro me dio un respiro, como si por un momento todo estuviera bien. La observé mientras iba a buscar sus crayones y papeles de colores. La energía con la que se entregó a la tarea, su dedicación y su entusiasmo me hicieron sentir un orgullo tan profundo, como si en ese pequeño acto estuviera reflejada toda la bondad y esperanza que yo mismo había perdido con el tiempo. Me quedé a su lado mientras comenzaba a dibujar. Primero hizo una figura que reconocí como ella misma, con una gran sonrisa y esos ojos enormes y brillantes que siempre me derretían. Luego dibujó a Carla, aunque con una expresión triste, y a mí, de pie junto a ellas, como si estuviéramos todos juntos de alguna forma. «Papá», me dijo, mirándome con esa seriedad que a veces me asustaba en alguien tan joven, «¿crees que mamá sepa que yo la quiero?». Asentí, tragando el nudo que se había formado en mi garganta. «Claro que lo sabe, Connor, pero a veces necesitamos recordarle cuánto la queremos, y creo que este dibujo es una linda manera de hacerlo». Ella sonrió y continuó con su dibujo, poniendo en cada trazo una concentración absoluta. Agregó detalles, como flores alrededor de nosotros, y en la parte inferior escribió, con letras grandes y un poco torcidas: «Mamá, vuelve para nosotros». Ver esas palabras me llenó de una tristeza indescriptible, pero también de una pequeña esperanza. Tal vez, solo tal vez, esto pudiera hacer una diferencia. Cuando terminó, Connor me mostró el dibujo, sus ojos brillando de emoción y nerviosismo.
nerviosismo. ¿Crees que le gustará?, preguntó, como buscando mi aprobación. Es el dibujo más hermoso que he visto en mi vida, le dije, con sinceridad, y la abracé, sintiendo que, al menos en ese momento, estábamos unidos en algo que nos daba una razón para seguir adelante. Esa noche, dejé que Connor le llevara su dibujo a Carla. Me quedé en la puerta, observando desde la distancia mientras mi hija se acercaba con pasos tímidos y el dibujo entre sus pequeñas manos. La escena era silenciosa, pero llena de un amor tan palpable que me hizo sentir que algo, finalmente, podía cambiar. Me quedé quieto, apoyado en el marco de la puerta, observando a Connor mientras se acercaba a la cama de Carla. Mi corazón latía fuerte, como si cada paso de mi hija llevara consigo una esperanza que yo mismo había dejado de sentir. Carla permanecía en la misma posición de siempre, medio recostada y con la mirada perdida, como si estuviera atrapada en un lugar que solo ella podía ver. Connor llegó hasta el borde de la cama y con una voz suave, casi temerosa, habló. «Mamá, te hice un dibujo», dijo sosteniendo el papel con ambas manos. Su voz llena de una mezcla de ternura y valentía que me conmovió profundamente. Carla no reaccionó de inmediato. Sus ojos seguían fijos en algún punto indefinido, como si las palabras de Connor no lograran alcanzarla. Mi corazón se hundió por un instante, temiendo que mi hija enfrentara la misma indiferencia que yo había experimentado tantas veces. Pero entonces, Carla parpadeó, volviendo lentamente la mirada hacia nuestra pequeña. Vi un destello de reconocimiento en sus ojos, una chispa de algo que no lograba descifrar. Sin decir nada, extendió la mano y tomó el dibujo. Connor, con una mezcla de nerviosismo y esperanza, dio un paso atrás, esperando alguna reacción. Carla bajó la mirada hacia el papel, y mientras lo observaba, su expresión comenzó a transformarse. Su rostro, que había estado tan ausente, adquirió una expresión de vulnerabilidad que no veía en ella desde hacía años. Sus ojos recorrieron cada detalle del dibujo, las figuras de los tres juntos, las flores alrededor y finalmente las palabras escritas con esas letras grandes y desiguales. «Mamá, vuelve para nosotros». Desde la puerta sentí un nudo en la garganta al ver cómo una lágrima solitaria resbalaba por la mejilla de Carla. La escena era tan silenciosa, tan íntima, que casi parecía irreal. Era como si, en ese preciso momento, una pequeña grieta se hubiera formado en el muro que la rodeaba. Carla levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Connor. «Te extraño, mamá», susurró mi hija, con una voz llena de sinceridad y un amor tan puro que me hizo sentir un orgullo indescriptible. Las palabras de Connor parecieron calar profundo en Carla. Vi cómo su mano temblaba levemente mientras sostenía el dibujo. Ella tomó aire, como si intentara encontrar la fuerza para responder, pero no dijo nada. En cambio, extendió una mano hacia Connor y acarició suavemente su cabello. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero en ese momento significó todo. Connor, con una sonrisa tímida y los ojos brillantes de emoción, se inclinó hacia su madre y le dio un abrazo. Observé la escena desde la distancia, sintiendo cómo una oleada de emociones me invadía. Me sentía agradecido y conmovido, como si finalmente algo en nuestro hogar comenzara a cambiar. No quise interrumpir el momento, así que me retiré en silencio, dejándolas a solas. Sin embargo, mientras caminaba hacia la sala, no podía evitar sentir una pequeña llama de esperanza, algo que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, después de que Connor se fue a dormir, me quedé sentado en la sala, sumido en mis pensamientos. La imagen de Carla mirando el dibujo y acariciando a nuestra hija se repetía en mi mente una y otra vez. No quería hacerme ilusiones, pero no podía negar que algo había cambiado. Quizás ese pequeño gesto de Connor había tocado algo en el corazón de Carla, algo que mis palabras no habían logrado alcanzar. Los días siguientes fueron lentos, casi como si el tiempo se hubiera detenido en nuestra casa. Carla seguía en la cama la mayor parte del tiempo, pero había una diferencia sutil en su comportamiento. Noté que, de vez en cuando, miraba el dibujo de Connor que había colocado en la mesita junto a la cama. Era como si esas palabras, «Mamá, vuelve para nosotros», la llamaran de alguna manera, recordándole que no estaba sola. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando la cena, escuché unos pasos suaves detrás de mí. Me giré y, para mi sorpresa, vi a Carla de pie en el umbral de la puerta. Llevaba puesta una bata y su cabello estaba un poco desordenado, pero allí estaba, de pie, mirándome con una expresión que no lograba descifrar. Me quedé quieto, sin saber qué decir, hasta que ella rompió el silencio. «Huele bien», dijo en un tono bajo, casi como si le costara hablar. Mi corazón latió con fuerza al escuchar su voz. Era la primera vez en mucho tiempo que Carla mostraba interés en algo. Intenté mantener la calma. No quería que se sintiera presionada, pero por dentro, una parte de mí quería abrazarla, agradecerle por haberse levantado, por estar ahí, aunque fuera solo un momento. «Es tu platillo favorito», respondí con una sonrisa suave. Connor y yo lo preparamos juntos. Carla asintió, y por un segundo, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Era una sonrisa tímida, débil, pero real. Sentí que mi pecho se llenaba de calidez, y decidí aprovechar el momento. «¿Te gustaría cenar con nosotros?», pregunté con cautela, sin querer que la pregunta la abrumara. Ella dudó, bajando la mirada hacia el suelo. Pude ver cómo sus manos temblaban levemente, y por un instante pensé que iba a decir que no, pero, para mi sorpresa, después de unos segundos, asintió. «Sí, creo que sí», dijo en un susurro. Traté de no mostrar demasiado entusiasmo para no incomodarla, pero internamente sentí que mi corazón
corazón daba un vuelco. Rápidamente preparé un plato para ella, cuidando cada detalle, queriendo que ese momento fuera especial. Connor, quien estaba en la sala esperando, notó la presencia de su madre y corrió hacia ella, abrazándola con esa energía y cariño que solo un niño puede dar. «¡Mamá, vas a cenar con nosotros!», exclamó Connor, su voz llena de alegría. Carla se inclinó y acarició el cabello de nuestra hija, sus ojos brillando con una emoción que no veía en ella desde hacía mucho tiempo. «Sí, mi amor, voy a cenar con ustedes», respondió, y su voz estaba teñida de una vulnerabilidad que me tocó profundamente. Nos sentamos los tres en la mesa, y aunque la conversación fue limitada, la presencia de Carla llenaba el espacio de una manera que hacía mucho tiempo no sucedía. Cada pequeño gesto, cada mirada entre ella y Connor parecía un paso hacia algo nuevo. Observé cómo Connor le contaba a su madre cosas simples, como sus días en la escuela y los dibujos que había hecho. Y aunque Carla no decía mucho, escuchaba con atención, asintiendo y sonriendo de vez en cuando. En ese momento, sentí que nuestra familia estaba, de alguna forma, comenzando a reencontrarse. No sabía cuánto duraría esa pequeña tregua, pero decidí aferrarme a ella, a ese instante en que Carla y Connor compartían una conexión que tanto habíamos extrañado. Al final de la cena, Carla se levantó con la misma cautela con la que había llegado y, antes de retirarse a la habitación, se volvió hacia mí y murmuró: «Gracias por no rendirte». Su voz era apenas un susurro, pero esas palabras fueron suficientes para llenar mi corazón de esperanza. La observé desaparecer en el pasillo y mientras recogía la mesa, me di cuenta de que, por primera vez en años, veía una posibilidad de reconstruirnos, de sanar juntos, un paso a la vez. Las siguientes semanas fueron lentas, llenas de pequeños avances y retrocesos, como una especie de danza entre la esperanza y la incertidumbre. Cada día, observaba a Carla con una mezcla de cautela y expectativa, sabiendo que cualquier presión podría hacerla retroceder. Ella continuaba pasando mucho tiempo en la cama, pero poco a poco comenzaba a mostrar señales de querer salir de ese lugar que había sido su refugio por tanto tiempo. Había noches en las que, después de acostar a Connor, me quedaba en la sala pensando en cómo había cambiado nuestra vida, en cómo mi propia esperanza había oscilado tantas veces entre la resignación y el deseo de seguir luchando. Sabía que la presencia de Connor era la razón por la cual ambos seguíamos adelante, aunque en direcciones distintas. Ella, con su inocencia y amor incondicional, había tocado algo en Carla que yo mismo ya no podía alcanzar. Una tarde, mientras estaba preparando la cena, escuché pasos ligeros en el pasillo. Me impuse. Carla apareció en el umbral de la puerta de la cocina, vestida con una bata sencilla, el cabello recogido en un moño desordenado. No dije nada al principio, solo observé, sin querer interrumpir el momento. Connor estaba en la sala, dibujando como solía hacer, y al notar a su madre, corrió hacia ella. «Mamá, ¿quieres ver mis dibujos?», preguntó, su voz llena de entusiasmo, mientras le mostraba un cuaderno lleno de figuras coloridas. Carla se arrodilló, tomando el cuaderno en sus manos con delicadeza. La observé mientras pasaba cada página lentamente, sus ojos recorriendo cada trazo de Connor, con una expresión que no había visto en mucho tiempo. Pude notar cómo sus labios temblaban ligeramente, y en un momento, una lágrima solitaria resbaló por su mejilla. «Son preciosos, Connor», dijo, su voz apenas un susurro. «Eres muy talentosa». Connor sonrió, encantada por el cumplido, y se lanzó hacia su madre, rodeándola con sus pequeños brazos en un abrazo. Carla se tensó por un instante, sorprendida por el gesto, pero luego la abrazó con fuerza, como si aferrarse a nuestra hija fuera lo único que la mantenía en pie. Observé la escena con el corazón apretado, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Era como si, poco a poco, Carla estuviera saliendo de una niebla densa, descubriendo nuevamente el amor que tanto le habíamos ofrecido. Pero aún había algo en su mirada, un peso que la mantenía atada a sus recuerdos y a su dolor. Sabía que este proceso no sería fácil, y que cada pequeño paso podía ser tan frágil como el cristal. Esa noche, después de que Connor se durmiera, Carla y yo nos quedamos en silencio en la sala. No había hablado con ella a solas en mucho tiempo, y el silencio entre nosotros era denso, lleno de cosas no dichas, de emociones reprimidas. Finalmente, ella rompió el silencio. «Sé que he estado ausente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Es como si una parte de mí hubiera muerto con ellos, y no sé cómo traerla de vuelta». Sus palabras me llegaron como un golpe. Había esperado escuchar algo así durante años, pero nunca supe si Carla realmente reconocía el vacío que había dejado en nuestra vida. La miré, tratando de encontrar las palabras correctas, pero no quería sonar como si la culpara. «Carla, sé que ha sido difícil para ti. Nunca podré entender completamente lo que sentiste al perder a tus padres, pero te extraño tanto. Y Connor también. Ella necesita a su madre, y yo necesito a mi esposa». Ella me miró con una expresión de dolor, como si mis palabras hubieran abierto una herida que intentaba esconder. Bajó la mirada, jugueteando nerviosamente con sus manos, y después de unos segundos levantó la vista de nuevo. «No es que no los quiera, es que siento que no soy la misma. Como si hubiera una barrera entre nosotros, como si estuviera atrapada en un lugar al que no puedo salir». Asentí, entendiendo, o al menos intentando hacerlo. Era la primera vez que Carla compartía algo tan profundo, y aunque sus palabras me llenaban de tristeza, también sentía
sentía que quizás ese era el comienzo de algo. No una solución inmediata, pero sí un intento de romper esa barrera. No tienes que salir de ahí sola, Carla, le dije suavemente. Estoy aquí, siempre lo he estado, y no me iré. Pero necesito que me dejes ayudarte, que nos dejes a Connor y a mí ser parte de ese proceso. Ella respiró hondo, como si mis palabras le costaran aceptar, pero finalmente asintió levemente, sin decir nada más. Nos quedamos en silencio de nuevo, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio que parecía permitirnos entendernos de una manera nueva, sin necesidad de hablar. Pasaron los días y Carla empezó a salir de la habitación con más frecuencia. No hablábamos mucho, pero había algo en su actitud, una disposición que no había visto en mucho tiempo. Observaba a Connor con una ternura renovada, como si estuviera redescubriendo a su propia hija, y yo, desde la distancia, notaba cómo se esforzaba por integrarse, por ser parte de nuestra vida cotidiana de una manera que antes parecía imposible. Una tarde, mientras Connor jugaba en el patio, Carla y yo nos quedamos en la sala. Ella observaba a nuestra hija a través de la ventana, su expresión serena pero con una nostalgia que me rompía el corazón. Decidí aprovechar el momento, esa frágil conexión que se estaba formando, y me acerqué a ella. Sabes, Connor está muy feliz de verte pasar tiempo con ella, le dije, manteniendo la voz baja para no asustarla. Cada noche me cuenta lo emocionada que está por cada minuto que pasas a su lado. Carla sonrió débilmente y sus ojos se humedecieron al escuchar mis palabras. No sabía cuánto la extrañaba hasta que me mostró ese dibujo, murmuró, con la voz quebrada. No me di cuenta de cuánto tiempo había pasado, de lo que realmente les estaba haciendo a ti y a ella. Sentí una oleada de empatía, y sin pensarlo, puse mi mano sobre la suya, dándole un apretón suave. Estamos aquí, Carla. Siempre hemos estado aquí, esperando a que regreses, le dije, con la voz cargada de emoción. Ella asintió, y por primera vez en mucho tiempo, no apartó la mano. Nos quedamos así, en silencio, nuestras manos entrelazadas. Y en ese momento supe que estábamos avanzando, aunque fuera a un ritmo lento y frágil. Carla aún tenía un largo camino por recorrer, pero sentía que finalmente estaba dando esos primeros pasos hacia nosotros. Ese día, cuando Connor se unió a nosotros en la sala, Carla le sonrió y comenzó a hacerle preguntas sobre sus dibujos y su día en la escuela. Connor estaba encantada, como si finalmente estuviera recibiendo la atención que tanto anhelaba. Observé la escena con el corazón hinchado de gratitud y esperanza, sintiendo que, de alguna manera, esa conexión que habíamos perdido estaba comenzando a restablecerse. Carla aún se veía frágil, pero ahora había algo en sus ojos, una luz tenue que me hacía sentir que, tal vez, ese vacío en nuestra familia podía llenarse de nuevo. En las semanas siguientes, la atmósfera en casa comenzó a transformarse, de manera sutil pero constante. Carla seguía siendo reservada, pero ahora había algo diferente en sus gestos, en la forma en que miraba a Connor y en la manera en que interactuaba conmigo. No era la misma mujer que había sido antes del accidente de sus padres, y quizás nunca lo sería, pero estaba intentando encontrar una nueva versión de sí misma, una que pudiera estar presente, aunque fuera en pequeñas dosis. Una noche, después de acostar a Connor, Carla me sorprendió en la sala con una expresión pensativa. Me miró en silencio durante unos segundos, como si estuviera reuniendo el valor para decir algo que había estado guardando. Gracias por no darte por vencido, murmuró, su voz llena de una sinceridad que me llegó hasta el alma. No sé si algún día volveré a ser la persona que conociste, pero estoy dispuesta a intentarlo, por ti y por Connor. Sus palabras me sorprendieron, y por un momento no supe cómo responder. El alivio y la esperanza se mezclaban en mi pecho, formando un nudo de emociones que casi me dejaba sin aliento. Me acerqué a ella y tomé su mano, con una suavidad que reflejaba la fragilidad del momento. Carla, no importa si cambiaste, lo único que queremos es tenerte aquí, tal y como eres ahora. Connor y yo solo necesitamos que estés con nosotros, que sigamos adelante juntos, a nuestro propio ritmo. Ella apretó mi mano y esbozó una sonrisa tenue, pero genuina. Ese pequeño gesto me hizo sentir que, de alguna manera, estábamos reconstruyendo algo, una conexión que habíamos perdido, pero que, de a poco, estábamos recuperando. En los días que siguieron, Carla se integró cada vez más en nuestra rutina. Ya no pasaba todo el día en la cama. En cambio, comenzó a acompañarnos en el desayuno y a veces incluso nos preparaba pequeñas sorpresas, como una cena o una nota cariñosa que dejaba en el refrigerador para Connor. Cada uno de esos detalles me llenaba de una alegría renovada, una sensación de que, finalmente, estábamos avanzando hacia una vida en la que todos podíamos estar presentes. Connor también parecía más feliz. No paraba de hablar de los momentos que pasaba con su madre, y en su rostro veía una paz que hacía mucho tiempo no aparecía. Una tarde, mientras las observaba desde la ventana jugando en el jardín, sentí que, de alguna manera, habíamos llegado a un lugar de calma. No era un final feliz en el sentido tradicional, pero era nuestro nuevo comienzo. Una noche, después de acostar a Connor, Carla y yo nos quedamos sentados en el patio, bajo las estrellas. No necesitábamos decir mucho. El silencio entre nosotros estaba lleno de comprensión y de una nueva intimidad que habíamos ganado a través de las dificultades. Por primera vez en años, sentí que estaba junto a ella, no solo físicamente, sino también emocionalmente. ¿Crees que algún día podremos ser
ser felices como antes?, me preguntó, su voz apenas un susurro en la oscuridad. La miré y sin dudarlo respondí, no sé si como antes, pero creo que podemos construir algo igual de hermoso, a nuestra manera. Tal vez no se trate de volver a lo que éramos, sino de aceptar quienes somos ahora, con todas las cicatrices y aprendizajes que llevamos. Carla asintió, y en sus ojos vi una luz de aceptación, de esperanza. No teníamos todas las respuestas, y probablemente enfrentaríamos más obstáculos en el camino, pero estábamos juntos en esto, y eso era suficiente para mí. A partir de ese momento, nuestra vida se convirtió en una serie de pequeños pasos. Cada día era un recordatorio de la importancia de estar presentes, de valorar esos momentos que parecían insignificantes, pero que en realidad sostenían nuestra familia. Carla aún tenía días difíciles, y había momentos en los que sentía que el peso de sus recuerdos la debilitaba, pero siempre encontraba la forma de regresar a nosotros. Con el tiempo, esa nueva normalidad se convirtió en nuestro refugio. Aprendimos a sostenernos mutuamente, a hablar de nuestros sentimientos sin temor a ser juzgados. Y aunque el pasado seguía presente en nuestras vidas, ya no era una sombra que nos ahogara, sino una parte de nuestra historia, algo que nos había enseñado la importancia de la resiliencia y del amor incondicional. Mirando hacia el futuro, sabía que aún teníamos mucho por recorrer, pero ahora teníamos una base firme, construida sobre la sinceridad y el apoyo mutuo. Connor seguía siendo el centro de nuestras vidas, el recordatorio constante de que había algo más grande que nuestro dolor, algo que nos impulsaba a seguir adelante. Esa noche, mientras todos dormíamos bajo el mismo techo, sentí por primera vez en mucho tiempo que estábamos en paz.